Me preguntaba qué sucede cuando una poderosa empresaria se da cuenta de que el éxito que construyó fue a costa de las mismas personas que la ayudaron a llegar allí. Hoy tenemos una historia que te impactará. Te hará cuestionarlo todo y posiblemente incluso te inspirará a replantear tus propias creencias sobre el éxito, la justicia y las personas que la hacen posible. Quédate con nosotros mientras nos sumergimos en el viaje de Emma Williams, una mujer que lo tenía todo, pero descubrió algo que la cambió para siempre. Pero la verdadera pregunta es si podrá arreglar las cosas. ¿Desde dónde nos ves? Cuéntanos en los comentarios. Bienvenidos a todos. Hoy tengo una historia que te conmoverá, te hará reflexionar y, con suerte, inspirará el cambio. Esta es la historia de Emma Williams, una exitosa empresaria en Nueva York cuyo mundo está a punto de cambiar. Verás, Emma construyó su imperio desde cero con coraje, determinación y la creencia de que el trabajo duro siempre daría sus frutos. Pero como pronto aprenderás, todo es lo que parece. Emma Williams siempre se enorgullecía de ser un modelo de eficiencia. Su empresa, con sede en las bulliciosas calles de Nueva York, era el epítome del éxito. Cada rincón de su oficina gritaba disciplina. Elegante, moderna y minimalista. No había lugar para el sentimentalismo, ni tiempo para la debilidad. Ella construyó este imperio a través de largas noches sin dormir, y una creencia inquebrantable de que quienes más trabajaran serían recompensados durante años. Su fórmula funcionó. Sus empleados trabajaban muchas horas, se mantenían concentrados y obtenían resultados. Y a medida que su negocio crecía, también lo hacía su reputación. Emma era respetada, incluso temida por algunos. Su filosofía era simple: trabaja duro y te levantarás. Si no cumples, estás fuera. Era un mundo despiadado, pero para Emma era la única manera. Sin embargo, últimamente algo era diferente. Emma había comenzado a notar que, a pesar de los altos salarios y la exigente cultura, sus empleados no eran tan productivos como antes. Algo no iba bien. Había menos sonrisas en la oficina, menos caras ansiosas por superar las largas jornadas laborales de las que siempre se había enorgullecido siendo una empleadora justa. Pero ni siquiera ella podía ignorar los crecientes despidos y la energía agotada que sentía al construir su empresa, una vez que la cima del éxito comenzaba a sentirse vacía. Uno de los empleados que llamó la atención de Emma fue John Miller, un hombre que parecía encajar perfectamente en su molde. Era un gran trabajador, nunca se quejaba y con frecuencia trabajaba doble turno. Era el tipo de empleado que Emma admiraba, silencioso, diligente y confiable. Pero había algo en John que no le sentaba bien. A pesar de su dedicación, no parecía prosperar como otros. No ascendía en la jerarquía. Estaba estancado, desapercibido, trabajando más duro que nunca, pero sin progresar. La curiosidad de Emma se despertó una noche, después de un largo día de reuniones. Emma estaba sentada en su escritorio con vistas a las calles de Nueva York. Con la mente llena de pensamientos, miró a John mientras recogía sus cosas. En silencio, salió del edificio como todas las noches. Pero esta noche algo era diferente. No se dirigía a casa directamente. Emma, casi instintivamente, agarró su abrigo y decidió seguirlo. No sabía por qué, pero un presentimiento profundo le decía que necesitaba saber más. Lo siguió a distancia, manteniendo su coche detrás del suyo, mientras salían de las concurridas calles de Nueva York y se dirigían hacia barrios más tranquilos. Las luces parpadeaban en su retrovisor mientras se alejaban de las brillantes luces del centro. Finalmente, John giró hacia una calle estrecha que conducía a un viejo edificio desgastado en Brooklyn. La zona parecía un mundo aparte del lujo de Manhattan, donde se encontraba la oficina de Emma. Era un lugar que parecía olvidado por el tiempo. Pequeñas casas destartaladas, algunas apenas en pie, otras cubiertas de grafitis. Emma aparcó su coche a unas manzanas de distancia y caminó el resto del camino intentando pasar desapercibida. Siguió a John por unas escaleras crujientes hasta un apartamento que parecía. Desde su punto de vista, Emma podía ver por la ventana que dentro había dos niños pequeños esperando ansiosamente junto a la puerta. Sus ojos se iluminaron cuando JN entró con una pequeña bolsa de comida en las manos. Tenían hambre, desesperados por la pequeña comida que él les había traído. El corazón de Emma se encogió al ver a John. El hombre que había sido su empleado modelo no vivía la vida que ella había imaginado. No se alojaba en un elegante apartamento ni comía en los mejores restaurantes. En cambio, vivía en la pobreza, luchando por llegar a fin de mes para sus hijos. Los niños agarraron la comida con entusiasmo,
devorándola como si fuera la primera comida que tenían en días. Una de ellas, una niña, miró a John y preguntó en voz baja, «Papá, ¿estarás aquí mañana para desayunar?» John dudó un momento. Su rostro se suavizó mientras forzaba una sonrisa. «Por supuesto, cariño, estaré aquí». Pero había algo en sus ojos. Dudaba que Emma lo viera. No estaba seguro de si él podría cumplir su promesa sentado en su coche. Emma apenas podía respirar. Sus dedos agarraban el volante tan fuerte que, con los nudillos apretados, se le pusieron blancos. Había construido su empresa con la idea de que quienes más trabajaban debían ser recompensados. Pero allí estaba John, un hombre que trabajaba más duro que nadie. Sin embargo, luchaba. Sus hijos pasaban hambre. Vivía en un apartamento ruinoso. Emma ni siquiera se había dado cuenta de que había estado tan centrada en la eficiencia, en llevar a sus empleados al límite, que no había visto el lado humano de sus vidas. ¿Cómo no lo vi? Emma susurró para sí misma con voz temblorosa. Siempre se había considerado una empleadora justa. Creía que el trabajo duro siempre conduciría al éxito, pero ahora se lo cuestionaba todo. Era posible que, en su búsqueda de productividad, hubiera pasado por alto las necesidades de las mismas personas que la ayudaron a construir su imperio. Mientras Emma estaba sentada en su coche, con las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos, se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre el éxito y los negocios estaba mal. Se había centrado tanto en los números que en el fondo. Línea que había olvidado la parte más importante, de la gente. John Miller, un hombre que lo había dado todo por su empresa. Apenas sobrevivía y era su culpa. Condujo a casa esa noche, con la mente a toda velocidad pensando en cambiar. El camino por delante era incierto, pero una cosa estaba clara, no podía ignorar la verdad por más tiempo. Tenía que hacer algo por John, por sus hijos y por todos los demás. Empleados como él, que habían sido ignorados e infravalorados. La noche fue larga para Emma Williams. No podía dejar de pensar en lo que había visto, la imagen de John Miller sentado en ese pequeño apartamento con poca luz con sus hijos. Sus ojos cansados y llenos de dudas la atormentaban. ¿Cómo había pasado esto por alto? Siempre se había enorgullecido de ser una líder justa y equitativa, pero ahora se daba cuenta de que su estrecho enfoque en la eficiencia y la productividad la había cegado a las verdaderas luchas de sus empleados. Había construido su imperio con la creencia de que el trabajo duro siempre era recompensado, pero John, un hombre que había trabajado incansablemente por su empresa, no tenía nada que mostrar excepto agotamiento y angustia. La mente de Emma corría mientras yacía en la cama esa noche. Sabía que tenía que cambiar algo, tenía que ceder. Ya no podía seguir dirigiendo su empresa de la misma manera. Había pasado tantos años centrada en el aspecto financiero, los números, los márgenes, las ganancias que había perdido, perdiendo de vista a las personas que lo hicieron posible. JN no era solo un engranaje de la máquina. Era un padre, un hombre que luchaba por mantener a su familia, y ella lo había ignorado. A la mañana siguiente, Emma se despertó con el corazón apesadumbrado. No podía quedarse de brazos cruzados por más tiempo. Necesitaba entender qué estaba pasando con sus empleados, cómo eran realmente sus vidas fuera de la oficina. Necesitaba ver las cosas desde su perspectiva, así que decidió hacer algo drástico, algo que nunca había hecho antes, en lugar de pasar el día en su lujosa oficina de Manhattan tomando decisiones desde su escritorio. Emma condujo a Brooklyn, al mismo barrio por donde John la había llevado. Para su sorpresa, aparcó el coche, por primera vez en años, caminó por las calles, intentando comprender la realidad de la vida. Para sus empleados, la zona no se parecía en nada a las bulliciosas calles de lujo de Manhattan. Brooklyn era una auténtica ruina. Los edificios eran viejos, algunos necesitaban reparaciones urgentes, con grafitis en las paredes. La gente se movía lentamente, con los rostros desgastados por el peso del mundo. Mientras Emma caminaba, notaba las pequeñas cosas, las miradas cansadas en los rostros de la gente, las miradas desesperadas que intercambiaban los vecinos. Este no era el mundo al que sabía que estaba acostumbrada. Lujo, salas de juntas refinadas y cenas glamurosas. Pero aquí en Brooklyn, la realidad era cruda. Emma siempre había creído entender el trabajo duro, pero estaba empezando a darse cuenta de que nunca lo había visto realmente. Su teléfono vibró y la sacó de sus pensamientos.
Era un mensaje de John Miller preguntándole si podía reunirse con ella para almorzar. El mensaje fue breve. Casi. John, demasiado educado, aún no lo sabía, pero el curso de su conversación estaba a punto de cambiarlo todo. Emma se dirigió al pequeño café de Brooklyn, el tipo de lugar que se mimetizaba con la esquina de la calle, que la mayoría ignoraba. No era elegante, pero tenía cierto encanto. Llegó temprano, nerviosa, tamborileando con los dedos sobre la mesa, sin saber cómo acercarse a John. Él llegó poco después, entrando con su habitual paso firme, con la misma expresión de empleado dedicado, pero esta vez Emma lo vio de otra manera. John, gracias por conocerme, dijo Emma con una leve sonrisa. Estaba nerviosa, pero no podía demostrarlo, no después de todo lo que había aprendido, por supuesto. Señorita Williams, respondió él, sentado frente a ella. Su sonrisa era cortés, pero había algo en sus ojos que decía que no estaba seguro de qué esperar. Ninguno de los dos sabía qué decir a continuación. Nunca antes habían hablado así fuera de la oficina. Después de una larga pausa, Emma decidió decir su verdad. John, he estado pensando en ti. Sobre tu situación. Dudó, pero luego continuó. No lo sabía. No me había dado cuenta de lo que has estado pasando. El rostro de John se endureció por un momento, pero luego se suavizó. No tienes que preocuparte por mí, señorita Williams, dijo en voz baja. Solo hago lo que tengo que hacer por mi familia. Sé que no soy la única que está pasando por dificultades. Emma negó con la cabeza, con el corazón encogido. No, John, tienes razón. No eres la única y es exactamente por eso que estoy aquí. He estado tan concentrada en el éxito de la empresa. Me he perdido lo que es realmente importante. He extrañado a la gente y quiero cambiar eso. John la miró con incredulidad. ¿Quieres cambiar lo que has estado pasando?, preguntó con una voz teñida de escepticismo. Quiero asegurarme de que tú y todos como tú reciban un trato justo. Quiero, para asegurar que las personas que más trabajan para esta empresa, quienes lo dan todo, no tengan que luchar. No deberías tener que elegir entre tu familia y tu trabajo por primera vez. John parecía vulnerable. Sus ojos se suavizaron y su voz se quebró al hablar. No sé cuánto tiempo más podré seguir haciendo esto, señorita Williams. Apenas aguanto. Solo quiero hacer lo correcto por mis hijos. Se merecen algo mejor. Emma sintió un nudo en la garganta. La comprensión la golpeó con fuerza. La verdad la miraba fijamente. Había estado tan absorta en su propio mundo de éxito empresarial que había olvidado a las personas que lo hicieron todo posible. Yo no era solo un empleado. Era un hombre que intentaba ganarse la vida, que intentaba mantener a su familia como cualquier otra persona. Voy a arreglar esto, John, dijo con voz firme y resuelta. Me aseguraré de que nadie tenga que vivir así, no bajo mi supervisión. John no dijo nada durante un largo rato. Y por primera vez en mucho tiempo, Emma sintió que realmente estaba escuchando. Ya no se trataba de negocios, se trataba de personas, de dignidad, de justicia. Tenía que hacer lo correcto. ¿Pero qué significaría eso para el futuro de su empresa? ¿Le creerían sus empleados? Mientras Emma reflexionaba sobre la conversación, se dio cuenta de cuánto trabajo quedaba por hacer. No estaba segura de qué cambios vendrían ni cómo afectarían a su negocio, pero sabía una cosa: no podía volver a cómo estaban las cosas. Y entonces surgió la gran pregunta: ¿podría realmente marcar la diferencia? ¿Podría cambiar la cultura de su empresa y darles a personas como yo la oportunidad de una vida mejor? ¿Qué creen, amigos? ¿Creen que Emma Williams puede cambiar las cosas o fracasará? Siga mirando porque el próximo capítulo revelará lo que sucederá después. Y créanme, los sorprenderá. Estén atentos. Los siguientes días pasaron como un torbellino para Emma Williams. No podía dejar de pensar en su conversación con John Miller. Sus palabras resonaron en su mente. Solo quiero hacer lo correcto por mis hijos. Emma se dio cuenta de cuánto había dado por sentado. Había construido un imperio. ¿Pero a qué precio? ¿De qué servía el éxito si las personas que te ayudaron a llegar allí se quedaban atrás? Esa noche, mientras Emma estaba sentada en su oficina en Manhattan, tomó una decisión. No podía simplemente hablar del cambio. Necesitaba actuar en consecuencia. El mundo corporativo que había construido estaba impulsado por cifras contundentes, márgenes ajustados y una ambición despiadada. Pero, ¿y si hubiera una manera de construir una empresa exitosa que también se preocupara por las personas que lo hicieron posible? ¿Y si el verdadero éxito se midiera por el bienestar de sus empleados, no solo por las ganancias?
A la mañana siguiente, Emma llegó temprano a su oficina. La ciudad aún dormía, parada frente a su ventana, contemplando el horizonte de Nueva York. Era la misma vista que había visto todos los días, pero hoy se sentía diferente. Hoy iba a hacer un cambio. No iba a seguir por el mismo camino. El camino que había recorrido durante años, cegada por su propia ambición. Tenía una responsabilidad con sus empleados, con John Miller y con cada persona que alguna vez había trabajado duro para su empresa. Su asistente, Rachel, llamó a la puerta y entró. Señorita Williams, la reunión de la junta directiva está programada para hoy a las 11 de la mañana. ¿Está lista? Emma asintió, pensando ya, apresurándose con los pasos que debía dar. Sí, pero primero necesito que hagas algo por mí, Rachel, dijo con voz tranquila, pero decidida. Quiero que recopile información sobre nuestros empleados. Quiero saber cuántos trabajan doble turno, cuántos tienen hijos y cuántos tienen dificultades económicas. Necesito saber la verdad sobre las personas que trabajan para nosotros. Rachel levantó unas cejas sorprendida. ¿Estás segura de esto, señorita Williams? Estoy segura. Emma respondió con firmeza. Hemos estado operando bajo la suposición de que nuestros empleados son solo números, pero no lo son. Son seres humanos y hemos ignorado sus necesidades durante demasiado tiempo. Es hora. Para cambiar eso, Rachel se fue a trabajar. Recopilando la información, Emma pasó la mañana reflexionando sobre su conversación con John. Pensó en la forma en que él le había sonreído cuando se conocieron por primera vez, en cómo siempre había sido tan educado y respetuoso, pero a pesar de su dedicación, nunca había tenido las oportunidades que merecía. Emma sabía que le había fallado y no iba a permitir que eso volviera a suceder a las 11 de la mañana. Emma se sentó con la junta directiva en la elegante sala de conferencias de su oficina de Manhattan. La sala estaba llena de rostros serios, todos ansiosos por discutir los próximos pasos de la empresa. David Thompson, uno de los principales inversores, la miró expectante. Emma, hemos estado revisando los informes trimestrales y las cifras son sólidas. ¿Qué piensas hoy? Emma respiró hondo. Su mente se concentró en lo que iba a decir por primera vez en años. Estaba lista para decir la verdad. Hemos estado tan centrados en el éxito financiero que hemos olvidado la parte más importante de nuestra empresa, nuestros empleados. He aprendido que muchos de ellos tienen dificultades para trabajar muchas horas y hacer sacrificios para apoyar sus familias. Quiero que cambiemos nuestro enfoque. La sala se quedó en silencio. David Thompson levantó una ceja, claramente escéptico. ¿Qué quiere decir con cambiar nuestro enfoque? Esta empresa ha prosperado porque nos hemos centrado en la eficiencia y la productividad. Soy consciente de ello. Emma respondió con voz firme. Pero no podemos seguir llevando a la gente al límite sin considerar su bienestar. Necesitamos implementar salarios justos, beneficios para el cuidado infantil y un sistema de apoyo para quienes tienen dificultades. Necesitamos invertir en nuestra gente, no solo en nuestras ganancias. Los miembros de la junta directiva intercambiaron miradas inseguras. Pero Emma insistió. Ya he hablado con algunos de nuestros empleados, incluido John Miller, y he visto la realidad de sus vidas. Se merecen algo mejor. Nos aseguraremos de que lo obtengan. Después de una larga pausa, David Thompson finalmente habló. Estás hablando de un cambio en todo nuestro modelo de negocio. Es un gran riesgo, Emma, pero supongo que tienes razón. No podemos seguir ignorando el lado humano de esta empresa. La reunión se prolongó durante otra hora mientras Emma exponía su visión del futuro de la compañía. Propuso aumentar los salarios de todos los empleados, ofrecer cuidado infantil y prestaciones sanitarias, y crear un fondo de emergencia para ayudar a quienes enfrentan dificultades financieras. Era un plan audaz que costaría a la empresa a corto plazo, pero Emma estaba dispuesta a hacer el sacrificio. Al final de la reunión, la junta directiva aceptó su propuesta. No sin dudarlo, Emma sabía que no iba a ser fácil. Se avecinaban desafíos y resistencia, pero por primera vez en años sintió que estaba haciendo lo correcto. Al día siguiente, Emma convocó una reunión de toda la empresa en la sede de Nueva York. Los empleados se reunieron en el gran auditorio murmurando con curiosidad. Emma se quedó al frente de la sala, con el corazón latiendo con fuerza por la emoción. Nunca antes se había dirigido a toda la empresa de esta manera. Buenos días a todos, comenzó con voz firme pero llena de emoción. Estoy segura de que todos se preguntan por qué convocamos esta reunión, y estoy segura de que algunos están nerviosos por lo que voy a decir.
pero necesito que sepan que este es el mensaje más importante que he dado. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos antes de continuar. Me he dado cuenta de que les fallé durante años. Me he centrado en el éxito de la empresa, pero he ignorado sus dificultades. He pasado por alto su arduo trabajo, su dedicación y sus sacrificios, y por eso lo siento de verdad. La sala se quedó en silencio y, por un momento, Emma no estuvo segura de si le creían, pero luego vio las caras de los empleados, algunos inseguros, otros esperanzados. Insistió. Vamos a cambiar las cosas. Nos aseguraremos de que todos aquí tengan el apoyo que necesitan para prosperar. Estamos aumentando los salarios, proporcionando beneficios para el cuidado infantil y creando un fondo para ayudar a los necesitados. Sé que esto no será fácil, pero lo prometo. Tú, estamos juntos en esto. Somos un equipo y es hora de empezar. Actuando como tal, los empleados permanecieron en un silencio atónito por un momento y luego, lentamente, los aplausos comenzaron a llenar la sala. Al principio, dudaron, pero al darse cuenta, los aplausos se hicieron más fuertes. Emma sintió que se le quitaba un peso de encima al saber que esta era la decisión correcta. Al terminar la reunión, John Miller se acercó a ella. Sus ojos se llenaron de gratitud. Gracias, señorita Williams, dijo con voz temblorosa. Me has dado esperanza. Emma sonrió con una sensación de orgullo que nunca antes había experimentado. Gracias, John. Me mostraste lo que realmente importa y ahora es mi turno de demostrarte que te escucho. Así, Emma Williams encontró su propósito no solo como empresaria, sino como líder que comprendió el verdadero significado del éxito. Aprendió que el éxito no se trata solo del resultado final, sino de las personas a las que servía, las vidas que tocaba y el cambio que traía al mundo. Pero la pregunta sigue siendo, ¿podrá Emma Williams sostener este cambio o las presiones del mundo empresarial la arrastrarán de vuelta a sus viejos hábitos? ¿Qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo en redes sociales. Te responderemos lo antes posible.